Continuamos haciendo nuestro semáforo de día lunes y ya estamos acá en el estudio con el maestro Luis Orlandini, destacadísimo guitarrista, académico del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, y ahora lo recibimos como co-conductor del programa Contrastes de nuestra radio, así que bienvenido, colega, ¿cómo está usted? Hola, muy bien, muchas gracias, Antonella, gracias. Bueno, muy contentos entonces de contarles, ya están hace un rato, ya todos Sí. los sábados a las 19 horas, este programa de música, de arte, de música contemporánea, de distintas líneas, ¿no? Pero con énfasis en lo nacional. Hablemos de dónde sale Contrastes. Bueno, esto nace de una necesidad que tenemos en forma permanente de mostrar nuestro acervo cultural, no solamente el histórico, sino que el actual también, ¿ya? La música chilena, música de arte, como le llamamos nosotros para darle un nombre lo más certero posible, tiene una riqueza enorme, 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 de compositores, de intérpretes. Tenemos una historia en Chile de 100 años y más de mucha creación artística, y eso queremos relevarlo, queremos mostrarlo y muy especialmente lo más actual. Así que muy contentos con este programa que es una oportunidad, una ventana hacia la comunidad desde nuestra Facultad de Artes. Ahora, hablemos quiero detenerme en ese concepto, ¿no? De la idea de música de arte. ¿Qué queremos decir con eso? Mira, es una manera de nombrar una música que se ha etiquetado de muchas maneras. Ya nosotros conocemos la música popular, la música folclórica, ¿cierto? Es más o menos identificable. Pero la música conocida como clásica, ¿ya? Que se le llama también docta, son nombres un poquitito falsos, por decirlo así, y un poco extraños. Entonces, nos parece que música de arte es como el más certero de todo. Se refiere a la música de tradición escrita, occidental. ¿Ya? A eso se refiere. Pensaríamos entonces como música, claro, la gente va a pensar música docta en esa primera pasada, o música contemporánea si pensamos que son los últimos 100 años. Claro, sí, se puede pensar de muchas maneras. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado en esta? Llevan 5 emisiones. Sí, ya llevamos varias emisiones. Somos un equipo que está integrado por 3 profesores más de la facultad, que son Andrés Mopuán, pianista y compositor. Es Svetlana Kotova, que es una pianista muy destacada, y el compositor Mario Mora, también, junto conmigo. Entonces nosotros partimos el primer programa haciendo una presentación de todos nosotros, que sea una conversación abierta, y posteriormente nos vamos distribuyendo para hacer alternancia en el micrófono. Ah, como hacemos nosotros en la República de las Letras. Así es. Sí. Muy bien. Ahora, me imagino que desde ahí, quizás estoy proyectando por la experiencia que tenemos en ese programa, ¿no? Lo divertido, claro, en este caso son 4 académicos, 4 además profesionales de la música de connotada trayectoria, pero me imagino que lo que empieza a aparecer ahí son los entusiasmos. Por supuesto, el entusiasmo de poder generar esta apertura, ¿cierto? Y de que la gente conozca lo que se hace, ¿ya? Porque lamentablemente la música de arte, música docta, como se llame, tiene poco acceso a la comunidad en general, ¿ya? Y hoy en día, por ejemplo, Chile tiene un acervo discográfico muy grande, que hay que mostrarlo, una diversidad de compositores que se muestran en nichos muy pequeños, como son los festivales de música contemporánea, por ejemplo, o en las temporadas oficiales de la orquesta, qué sé yo, pero la gente no lo conoce tanto. Entonces nuestra radio, Universidad de Chile, era el lugar natural para mostrar esto, y por eso estamos muy contentos de haber empezado con este programa. Ahora, también suele suceder con la música contemporánea, con la música docta, que perdemos la perspectiva de su accesibilidad. Y a mí siempre me sorprende, ¿no? Pensar que en algún momento Mozart, Bach, Beethoven, la ópera, eran música popular, derechamente, ¿no? Y que estoy pensando, se escuchaba en las iglesias, era la música, la gente tenía acceso porque eran los lugares donde se hacía música, se hacía esa música. Entonces tenía una relación mucho más directa con las audiencias de lo que luego fue pasando, especialmente con la llegada de la radio, etcétera, de las músicas populares. Entonces hay una tarea todavía de reencontrarse, diríamos. Pero hubo un encuentro. Claro, mira, es una historia compleja, compleja, porque la música ha tenido un camino complejo.
de muchas oportunidades por una parte, ¿cierto? Porque la radiofonía en un Ujú. principio, después el disco, ¿cierto? La televisión, todo, y hoy en día las plataformas digitales permiten democratizar todo, la verdad que todo. Pero hay un componente comercial que hace que, digamos, ciertas músicas sean más asequibles, más vendibles Ujú. que otras. Entonces, nuestra música de arte o docta no pretende eso, pero sí es algo así como un reflejo muy fidedigno de lo que es nuestra sociedad hoy en día o en los últimos años, ¿me entiendes? Tal como es la música popular. Quizá el folclore está un poco más lejos en el sentido que tiene que ver con nuestras raíces, Claro. ¿cierto? Pero la música docta, contemporánea, actual, por ejemplo, es la muestra de nuestra música. Y hoy en día han habido más acercamientos, o sea, lo popular, lo docto, muchas veces se acercan más, ¿me Sí. entiendes? Se fusionan, entonces tampoco esta cuestión es tan No, rígida, para nada. y de hecho yo creo que lo que ustedes están haciendo y en contraste cada sábado a las 19 horas es más bien ir derribando los prejuicios, ¿no? Esta idea de que para Absolutamente. escuchar música de arte, como para entrar a un museo de arte, especialmente si es contemporáneo, necesito saber un montón de cosas que no sé. No, eso es falsísimo, digamos. Lo único que necesita la persona es curiosidad. Yo diría que nada más. Y ganas. Ganas de encontrarse con algo nuevo, algo que lo sorprenda, que lo motive, por último, no sé, que le haga cambiar un poquito su vida habitual. Así que no hay ningún problema con No, claro, eso. y además siempre encontramos lugares desde donde entrar, ¿no? Exacto. Estaba pensando a propósito, profesor, esto de que usted decía del cruce entre lo popular y lo docto, ¿cierto? Y cómo eso siempre nos está rodeando. Ayer con la Tania nos encontramos viendo el concierto La Flor del Recuerdo, que fue Claro. académicos además y Sí. músicos de la Orquesta Sinfónica que hacen boleros. Ujú. Y bueno, y de ahí hay un par de temas en donde tocan el corno francés, donde tocan el cello, etcétera. Y Sí. uno dice, resulta tan natural. Es como, ¿Cierto? no es Sí. difícil. No, para Es bello nada. simplemente. Para nada, para nada. Y desde mi posición, por ejemplo, yo soy guitarrista, digamos, yo he vivido muy, muy de cerca este acercamiento que hay entre las culturas, por decir así, musicales. Y hoy en día los compositores, digamos, tienen menos prejuicios que antes. Eso Ujú. está muy bueno también. Si pensamos hace 50, 60 años, había una separación muy marcada entre lo que era el folclore, la música popular comercial o la música docta que tenía sus espacios muy específicos. Y hoy en día eso está un poquitito más diluido, afortunadamente. Claro, claro. Y hay más espacios donde encontrarse. Ahora, con esta experiencia ya que llevan un poquito más de un mes y 5 programas de contrastes, y les recuerdo, ustedes pueden escuchar todos esos programas, están disponibles en la sección Vuelve a escuchar de radio.uchile.cl. Ustedes ponen contrastes ahí en el buscador y les van a salir los 5 programas que se han hecho Exacto. hasta la fecha. ¿Qué han aprendido ustedes? ¿Qué ha sido qué han ido descubriendo en este ejercicio? Nosotros aprendimos lo primero de todo, que fue nuestra iniciativa, en el fondo, que tenemos una misión muy importante, ¿ya? Que es demostrar esto y hacerlo asequible y fácil para las personas, ¿ya? Y un programa de este tipo, donde nos da la oportunidad de combinar conversación con música, con entrevistas eventualmente que hay también, nos permite acercar a la gente a lo humano de los músicos, de los artistas, como sería cualquier artista, ¿me entiendes? Ujú. Entonces yo creo que eso es lo primero. Y lo segundo es aprender a trabajar en la radiofonía, que no es tan fácil, ¿cierto? Uno lo va aprendiendo también aquí, Es lo más lindo que in hay. situ. Es genial. Es lo Sí. más lindo que hay. A propósito, no lo dije al inicio del programa, pero sabes que la radio cumplió 42 años el Por sábado. supuesto, Así sí. que además estamos celebrando nuestro cumpleaños y yo hice el cálculo, yo llevo 22 Wow. en la radio. Así que llevo más de la mitad de la historia en la radio. Bueno, aquí. yo te podría contar que yo conocí el comienzo de la radio. Sí, yo era estudiante en esa época. Ujú. Y claro, fue un momento muy importante. En ese momento fue un ícono, ¿cierto? Importante. Y es notable que en estos 42 años la Radio Universidad de Chile ha seguido reinventarse, redisponerse y siempre para la sociedad en su conjunto. Así que yo feliz y muchas felicidades. Ay, muchas gracias aquí a todo el equipo, por supuesto, nos abrazamos y nos celebramos. También pensando, bueno, a propósito de las oscuras noticias que nos llegaron desde Argentina anoche, ¿no? Sí, El rol que tienen los medios de comunicación en todo el amplio espectro, no solamente haciendo la conexión, usted dirá, pero ¿qué tiene que ver la música clásica con la contingencia política? Tiene que ver con la información a la que tenemos acceso, con cómo claro. nos pensamos Exacto. también y el acceso que tenemos a
los derechos culturales, a la belleza, a la historia, que es un poco lo que ustedes nos están trayendo también en Contrastes. Exactamente. No, yo creo que sí. Esto es una oportunidad invaluable, realmente. Y yo invito a los auditores a que se integren a este programa, que va en un horario muy cómodo, la verdad, los sábados a las 7 de la tarde, donde pueden tranquilamente escuchar y conocer a los artistas de nuestro país, que muchas veces son muy desconocidos. Y es muy lamentable. Nosotros conocemos, por ejemplo, desde el colegio, ¿cierto? A don Pablo Neruda, a un Vicente Huidobro, de los poetas, ¿cierto? Conocemos a Violeta Parra, digamos, ampliamente, uno que otro pintor, ¿cierto? Pero los músicos doctores no se conocen. Hicieron historia y tienen una historia súper fuerte, arraigada en nuestro país. Se comprometieron con la causa en su momento, se siguen comprometiendo hoy en día y es importante que se conozcan, que se difundan y que se valoren. Bueno, y ahí aparece entonces lo que sucede en Contrastes, que ustedes nos sitúan respecto a las obras, nos cuestan quién era el compositor o la compositora. Exacto. En cuestión, qué estaba sucediendo en Chile en el momento en que sucedieron, se compusieron estas obras, cuál fue la recepción que tuvo, etcétera. Y eso también es una manera de entrar. Sí, y hay que decirlo, la Universidad de Chile siempre fue la punta de lanza en la historia de nuestro desarrollo cultural. Y durante los años 40, 50, 60 del siglo XX, la Universidad de Chile era la institución rectora de la música y las artes en general. Hoy en día eso está mucho más amplio, ¿cierto? Pero tenemos una misión justamente en ese sentido de mostrarlo y de hacer partícipe a la gente. Claro, y ahí también nosotros cumpliendo con nuestro rol de radio universitaria. Totalmente. A mí me encanta trabajar en una radio universitaria, debo decir. Sí. He tenido muchas veces esta conversación con gente amiga y es como, a mí me encantan las posibilidades que tenemos. Exacto. Cumpliendo nuestro rol de difundir, ¿cierto? Dar una perspectiva pluralista, diversa, que abraza también los derechos humanos en su amplio espectro, ¿no? Y que permite mediar derechamente entre los contenidos que provoca y produce la misma universidad, en este caso con compositores y compositoras que han nacido al alero de la universidad, que han trabajado con la Orquesta Sinfónica de Chile, etcétera, y ponerla a disposición de las personas. Ahora, para ir cerrando, y les recuerdo que conversamos con el maestro y académico del Departamento de Música de la Facultad de Artes de nuestra universidad, Luis Orlandini. Me imagino que en esta revisión, al seleccionar autores y autoras y obras, también empiezan a aparecer ciertos rasgos propios de la música de arte chilena contemporánea, ¿no? ¿Y cómo la describimos? Difícil misión, porque Chile ha sido normalmente, y creo que todos los países americanos en general, países muy, muy vulnerables a ir o generando una cultura propia, por decirlo así, en todas las disciplinas, pero de mucha influencia externa. Entonces la música, por ejemplo, desde el siglo XIX incluso tuvo una gran influencia primero de la ópera italiana, después del expresionismo alemán, después, etcétera. Entonces nosotros hemos estado afectos a esto, ¿ya? Pero a pesar de eso tenemos una cultura mestiza que ha ido logrando generar una identidad propia, que no tiene que ver con esa cosa de postal, ¿cierto? Del chinchinero, del ritmo de la cueca, ¿me entiendes? Que son cosas muy así puntuales, sino más bien una identidad nacional que tiene que ver con nuestras tradiciones, ¿ya? Nosotros tenemos en la música docta cercanías con la música vernácula, mapuche, por ejemplo, lo podemos encontrar, con la música campesina, con la música urbana también. Hay una obra muy famosa que es de Pedro Humberto Allende, que es uno de nuestros iniciadores, que se llama La Voz de las Calles, y donde sintetiza en una obra de arte realmente muy hermosa lo que eran los pregones de esos años en la calle. Entonces, ese tipo de cosas... Eso es música urbana. Eso es música urbana de verdad, sí, absolutamente. ¿Me entiendes? Entonces, las fronteras de hace 100 años atrás ya no eran tan precisas. Y nunca lo fueron. Si tú escuchas a Mozart, por ejemplo, que es como el ícono de la música, entre comillas, clásica, claro, él ocupaba temas populares también, sí. ¿Me entiendes? Entonces, claro, lo que pasa es que hoy día nos parece que eso es música docta, pero claro, eso me refería cuando hablaba antes, que claro, eso era lo que la gente... Exacto. Cuando tenía la posibilidad de escuchar, porque a mí siempre como que me impacta esta idea de que por muchísimo tiempo solo había música donde hubieran instrumentos.
Claro. Y eso era o en las iglesias, ¿cierto? Sí, O sí. en algunas casas burguesas, ¿cierto? Sí, Más bien exactamente. acomodadas. Sí. Entonces hoy día tenemos la posibilidad de hacer clic y de escuchar lo que se nos ocurra, bueno, y ustedes dentro de lo que les ocurra, y también suele suceder que nos abismamos frente a esta tremenda oferta y no tenemos guía. Y bueno, me encantaría escuchar música chilena, clásica contemporánea, música de arte. ¿Cómo aprendo? Bueno, miren, es súper fácil. Usted va a radio.uchile.cl, busca ahí ahí donde está nuestra lupita y pone contrastes y les va a aparecer los programas que ya se han hecho. Si puede conectar los sábados a las 7 de la tarde, feliz. Mejor. Y si no, también pueden comunicarse y estar ahí pendientes de lo que está sucediendo con ese programa y ponerse al día de lo que ya ha salido al aire en los 5 programas anteriores. Hemos conversado con el profesor Luis Orlandini, guitarrista, académico del Departamento de Música de la Facultad de Artes de nuestra universidad, como siempre, colega ahora al aire. Eso, perfecto. Muchas gracias, Antonella, un placer. Nosotros vamos despidiendo el programa de hoy día, agradeciéndoles a todas y todos